Hola, buenos días. Les habla Selena Schneider y en nuestro programa de hoy los llevaremos en un recorrido por la historia de los asentamientos informales en Colombia. Comenzaremos nuestra historia en los años 30 en medio de la Gran Depresión. Durante esta se industrializaron las principales ciudades del país, lo que generó las primeras migraciones, pues los campesinos pudientes venían a las principales ciudades en busca de educación, oportunidades y comodidades que no contaban en el campo. Con la llegada de la crisis internacional, se cerraron diversas fuentes de fondos y los bancos entraron en una situación de insolvencia. La crisis económica de la Gran Depresión tuvo como componente una crisis financiera y en particular de la banca hipotecaria. Bueno, se posiciona como presidente Enrique Olaya Herrera, impulsando una ola modernizadora y trayendo consigo avances, reformas económicas y políticas. Y pues para esto ya después, más tarde en los años 30, en 1932, para reactivar la economía y el crédito, el gobierno creó el Banco Central Hipotecario, con el único objetivo de hacer operaciones hipotecarias de amortización gradual a plazos no mayores de 10 años. En esa época todo el crédito bancario era de corto plazo, y el Banco Central Hipotecario fue durante mucho tiempo la única fuente de recursos de mayor plazo. Se creó la Corporación Colombiana de Crédito que compraría con bonos estatales la cartera de los bancos comerciales para recomponer los balances de estos. Y también fue en esta misma época cuando se fundan las primeras instituciones con responsabilidades directas en la financiación y promoción de vivienda, la Caja de Crédito Agrario y el Instituto de Crédito Territorial en 1939. Mientras surgen todas estas políticas de vivienda, Colombia disputaba una guerra con Perú en la división fronteriza sur del país, lo cual obviamente trae consigo una mejora en infraestructura debido a las necesidades creadas por el mismo conflicto, como es la vía panamericana entre Cauca y Nariño, facilitando el acceso al sur del país. Estos conflictos al sur del país traen consigo una consecuencia de desplazamiento a la huida de la guerra. Para 1934, otro presidente liberal es elegido en la Casa de Nariño, Alfonso López Pumarejo, quien trae consigo una reforma constitucional. En esta el naufragio se le dio a los analfabetas y a los pobres. Este movimiento generó popularidad y apoyo para los liberales. Este periodo se contempla como la revolución en marcha. Comienza el éxodo rural trayendo consigo de Boyacá y Santanderes aproximadamente 180.000 personas al centro de Bogotá entre 1938 y 1948. Para finales de los años 30 se estima una tasa de migración campo-ciudad del 1.2% anual. Llegamos a los 40 y con la llegada de los años 40 se crean la Caja de Vivienda Popular, las juntas departamentales de vivienda popular y la Caja de Vivienda Militar con el objetivo de generar préstamos y subsidios para vivienda, supliendo la demanda de la población migrante dentro del territorio nacional, debido a la industrialización del país y los continuos enfrentamientos bélicos entre autodefensas campesinas y civiles por la lucha de tierras. Además de esto, se empiezan a reconocer algunos de los desarrollos informales existentes. Aproximadamente en 1946, con la llegada de Mariano Ospina a la presidencia, se mejora toda la infraestructura urbana, mejorando lo que involucra actividades, olvidándonos por completo de las zonas rurales. Como consecuencia, esto atrae muchos más habitantes a las ciudades. El Instituto de Crédito Territorial ejecuta el Plan de Unidad Nacional con la construcción de barrios populares modelo de vivienda económica y a su vez aparecen los primeros urbanizadores piratas aprovechando la demanda insatisfecha de vivienda que se estaba viviendo en estos momentos. Sin embargo, no todo termina aquí, pues en 1948 ocurre el Bogotazo, con el asesinato del caudillo liberal y candidato presidencial Jorge Eliezer Gaitán, generando una gran ola de violencia y desplazamientos por todo el país. Llegamos a los años 50. Para inicios de los 50, Bogotá ya contaba con 620.324 habitantes aproximadamente. Los créditos que se otorgaron en las primeras décadas hasta los años 50 se otorgaban exclusivamente por la capacidad de pago inmediato de la deuda. Las personas que lograban demostrar estos ingresos eran tan solo el 20%.
lo que generó un porcentaje significativo de personas que no lograron acceder a este crédito y por ende se vieron obligadas a cobijarse en la informalidad. La legislación laboral en Colombia estableció en 1950 el pago de la cesantía, que consistía en que las empresas pagaran el equivalente a un mes de sueldo a sus empleados cuando estos se retiraran o se despidieran. Esta era otra fuente de financiación hipotecaria en la medida que la cesantía se usaba como cuota inicial. En 1953 sube al poder Rojas Pinilla, después de un golpe de Estado que derroca al presidente Mariano Ospina. Y en el 55 se realiza el primer Seminario Nacional de Vivienda, donde se definieron como líneas básicas de la política del sector el impulso a las ciudades, el fomento de la vivienda campesina, evitar la especulación del precio del suelo y reducir los costos de las unidades habitacionales. 1956, con el Pacto de Benidorm, aparece el Frente Nacional, donde se establece un modelo de alternancia en el poder por parte de ambos partidos, liberal y conservador, para acabar finalmente con la violencia e inestabilidad política de los últimos años en el país. En 1957 se propone el Plan Piloto Distrital, el cual pretendía establecer un ente regional o área metropolitana de Bogotá, generando un distrito conformado por los municipios de Bogotá, Usme, Bosa, Fontibón, Engativá, Suba y Usaquén. Más adelante, en 1958, se adopta la política pública sectorial, dirigida a disminuir el déficit cuantitativo de viviendas, fortaleciendo el ahorro, ofreciendo apoyo técnico e impulsando el sector de la construcción, aumentando la producción de vivienda de alta y media densidad. Para finales de esta década, Bogotá ya tenía más de 1 millón de habitantes. Para los años 60, en el segundo mandato del Frente Nacional, se buscaba eliminar las guerrillas, lo cual trajo un efecto contraproducente, ya que estas generan células alrededor del país y expandiendo sus áreas de control. Todo esto genera una escalada de violencia en todo el país, causando numerosos desplazamientos dentro de este. En 1964 aparecen formalmente las FARC, en defensa de los campesinos. Se da la creación del Fondo de Sustitución de Tugurios, gestión de planes y programas de vivienda para barrios populares por medio del Acuerdo 27 de 1966. Se crea el Fondo de Sustitución de Tugurios, donde se promueve la autoconstrucción, la mejora de la vivienda informal y se promueve la construcción de vivienda de interés social. Junto con todo esto aparece el modelo de regionalización, donde se organiza la población a lo largo del territorio de las ciudades de una manera equitativa para controlar su crecimiento debido a la proliferación de barrios piratas, causado por la subdivisión de predios agrícolas para venderlos en la periferia. Se inicia el reconocimiento y incorporación de desarrollos con la Ley 66 de 1968 sobre el control de las urbanizaciones piratas. Y para finales de esta década ya el país estaba inconforme con el Frente Nacional y con la violencia, la cual se busca generar un cambio. Para la década de los 70, la guerrilla de las FARC y el ELN ya contaban gran parte de la zona rural y aparece el M-19. La génesis del narcotráfico en esta década causa un número altísimo de desplazamientos forzados. Se crea la Unidad de Poder Adquisitivo Constante, la UPAC, que transformó los mecanismos de financiación y por ende la escala de producción de vivienda. Pasa el préstamo a manos de particulares. El gobierno no regula los préstamos que antes solía generar. Se intensifica este conflicto entre legalización de barrios y aumento de la informalidad. Se legalizan más de 56 asientos informales, pero a su vez se crea con el Comité de Defensa contra desalojos de estos barrios informales. Por otra parte, la oferta de vivienda depende de manera fundamental del crédito, pues muy pocas familias pueden ahorrar lo suficiente para poder comprar una vivienda sin acceder a este crédito. En las décadas de los 80, el sector constructor de las grandes ciudades no tiene la capacidad de absorber toda la migración, y todo esto genera una gran parte de la informalidad en la vivienda de esta década. No bastando con las continuas olas de violencia generadas por la guerrilla, se le suma el nacimiento del paramilitarismo, afectando la vida del campo y generando aún más desplazamientos forzados por los enfrentamientos entre las guerrillas y los paramilitares y el Estado. En el 85, el volcán de Armero erupciona,
destruyendo toda una comunidad y generando un desplazamiento por parte de los damnificados. En esta década llegó al poder el presidente Virgilio Argo, quien tuvo que enfrentar a la guerrilla del M-19 y el narcotráfico, para muchos lo cual fue considerado el periodo más violento del país. Se crea la Ley 9 de 1989 o Reforma Urbana, donde se determinan las zonas de alto riesgo causando desalojos y reubicación de asentamientos. Todo esto presenta un aumento de la demanda de vivienda popular a más de 96.000 hogares. Debido a esto, se moderniza la industria de la edificación con el ahorro destinado al crédito hipotecario en un intento de aumentar la capacidad de la oferta de vivienda. Llegamos a los años 90. En el 91, con la administración de César Gaviria, se declara la guerra contra las FARC. Llega la apertura económica, lo cual genera despidos en las zonas rurales debido a que no se necesitaban gran cantidad de empleados. La gente desempleada decidió migrar a las ciudades en busca de empleos. Se crea el Sistema Nacional de Vivienda, entidad administrativa y organizacional que le hace seguimiento a las entidades institucionales. Esta política lleva a centrarse en los esfuerzos de adjudicación de subsidios de vivienda, particularmente de vivienda nueva, con la visión única de dinamización del sector de la construcción. Sin embargo, la insuficiencia de capacidad adquisitiva y carencia de garantías de sectores informales imposibilita a estas poblaciones acceder a los créditos hipotecarios disponibles y, por lo tanto, el acceso a una vivienda digna. Ocurre la crisis económica de 1993, presentándose dos hechos que marcaron el desempeño de construcción de vivienda drásticamente. Primero, la transición de la banca especializada hacia la multibanca, y segundo, se deja de regular el sistema financiero de vivienda. Como consecuencia, la construcción creció, hubo más créditos y los precios de la finca raíz subieron, ocasionando lo que se llama una burbuja inmobiliaria que llevó a la economía colombiana a una de las peores crisis de la historia. La burbuja hizo que este mercado se saturara entre 1997 y 1998. Finalmente, algunas corporaciones de ahorro y vivienda perdieron los depósitos, aumentando su cartera morosa. Algunos bancos hipotecarios quedaron insolventes y el gobierno tuvo que intervenirlos. Las pocas que sobrevivieron se convirtieron en bancos. El déficit habitacional continuó creciendo en más de 200.000 hogares. Para 1995, cada día se generaban 195 desplazamientos forzados debido a la guerra-estado, paramilitares y guerrillas. Este mismo año, se reconoce por primera vez la existencia del fenómeno del desplazamiento forzado a causa del conflicto armado. En el 97 nace la Ley 387 del 97, que buscaba garantizar el acceso prioritario de la población desplazada a programas especiales de vivienda y subsidios. 2 años después empieza el Plan Colombia, tratado con Estados Unidos, para reforzar las Fuerzas Armadas Internacionales y buscando erradicar los cultivos de coca, generando que las poblaciones campesinas se tuvieran que desplazar de sus tierras debido a las fumigaciones y erradicaciones de cultivos ilícitos. Mediante la Ley 546 del 99, el Congreso de la República creó la Unidad de Valor Real Constante, que entró en vigencia desde inicios de los años 2000. Esta fue creada para que los valores de los créditos se pudieran ajustar al costo de vida del país y a su vez fueran más acordes a la capacidad de pago de los beneficiarios de los créditos, ya que esta también depende del IPC, el índice de precios al consumidor. En esta década, el país estuvo sumido en una crisis económica. Recesión a la colombiana, le dicen. Llegamos a los años 2000 y al inicio de esta década se crea un registro único de población desplazada. Con este se buscaba tener información de la población en estas condiciones y buscar una solución a las necesidades que estos tenían. El auge de las drogas y el paramilitarismo es evidente. El pico del conflicto en el 2002 durante la transición del gobierno de Pastrana y Uribe. 670.000 desplazamientos forzados este año. Empieza la administración de Álvaro Uribe Vélez 2002, su primer mandato, con una declaración directa de guerra contra las FARC. Aparecen programas de reasentamiento y vivienda nueva, Decreto 190 del 2004, política habitacional,
programas de reasentamiento y vivienda nueva, programa de mejoramiento integral, fortalecimiento y consolidación de barrios informales. Se reduce del crédito hipotecario debido a la crisis del 93. El agotamiento del suelo causa ocupación de terrenos no aptos para urbanizar y se llegan a identificar más de 1.587 barrios informales. Por todo esto, se crean los planes de ordenamiento territorial con un objetivo a 4 años. Plan de mejoramiento integral de barrios del 2003 y reconocimiento total a la ciudad informal. En el 2005 aparece la Ley 975, donde la Ley de Justicia y Paz busca fomentar la desmovilización de miembros de grupos paramilitares. Asimismo, este mismo año aparece el Sistema Nacional de Subsidios y Crédito Familiar para la Vivienda de Interés Social. Llega el 2006 y Álvaro Uribe repite mandato, siendo el primer presidente reelegido. Llegamos al 2010, empieza la administración con Santos. En el 2011 empieza la Ley 1448 de 2011, que buscaba restituir las tierras a personas que fueron desplazadas por la violencia. En el 2012 inicia el Acuerdo de Paz de La Habana FARC-Gobierno. El crecimiento de los costos de la construcción ha sido inferior al de los precios de la vivienda. Por tanto, los costos no explican el comportamiento alcista de los precios de la finca raíz. La informalidad persiste y el mercado informal sigue fuerte. Sin embargo, el desarrollo de asentamientos informales se desacelera. Para este año, el 36.59% de los hogares en Colombia se encuentran en déficit. Por esto, el gobierno propone programas para reducir este déficit y proveer vivienda por medio de subsidios. El plan es, hasta 2022, otorgar 600.000 subsidios para déficit cuantitativo o cualitativo. Entre estos, hay algunos planes de arriendo de vivienda social más asequible en vez de créditos para propiedad. Llegamos al 2020, estamos en la administración con Duque. El déficit de vivienda supera el 1,5 millones de viviendas, más 1 millón de viviendas no aptas por no ser susceptibles a mejoramiento o por carencia de servicios públicos, o por estar en zonas de riesgo considerable incentivo de subsidios para proyectos de vivienda de interés social, para solventar el déficit que se ha presentado a lo largo de toda nuestra historia como nación. Y con esto llegamos a nuestros días. Después de un largo recuento histórico del desarrollo informal en Colombia, a pesar de todo lo recorrido, aún se presenta un déficit inmobiliario por resolver y cuestiones de calidad de vida en la informalidad que solventar, las cuales deparan un gran reto a las generaciones futuras en las próximas décadas.